Como tema preliminar, yo quisiera que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 12, y allí el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia sobre esta temática, él dice, hay diversidad de dones, dice, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Él agrega, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, que habla de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, hay una serie de definiciones diversas. Para no entrar en debate, tomemos lo que dice la Biblia digital, el diccionario digital Logos. ¿Qué dice allí? Dice, los dones espirituales son habilidades dadas a los creyentes, diríamos en forma individual, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, con el fin de equipar al pueblo de Dios para el ministerio, tanto para la edificación de la iglesia como para la misión salvífica de Dios al mundo. Un sustento escritural de toda esta definición la encontramos también en las Escrituras. Uno de los pasajes, el libro de Efesios, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, voy a leer lo siguiente. Pero a cada uno de vosotros, recuerda, le está escribiendo Pablo a los creyentes en una iglesia, le dice a cada uno de vosotros, creyentes, ¿no? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y esa gracia es el carisma que justamente es el don espiritual, le está diciendo Pablo a los creyentes. Y más adelante dice, y dio dones a los hombres con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Más adelante sigue. ¿Para qué? Para que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De esto vamos a explicar en la última prédica de la serie, por eso no voy a entrar en detalles ahora. Pero en resumen, recordemos, el cuerpo está integrado por muchos miembros, como el cuerpo humano, que está integrado por muchos miembros. Y cada miembro tiene una diferente función. No todos son brazos, no todos son corazón, no todos son ojos. Y en el cuerpo de Cristo igual, aunque somos diferentes miembros, lo que componemos el cuerpo de Cristo, diferentes personas, cada uno, el Señor ha dado un don espiritual. Y de acuerdo al ejercicio de ese don, todos lo ponemos en acción y vamos todos creciendo, todos siendo edificados. A eso apunta. Y por eso el tema de hoy es los dones espirituales, una bendición para todos, como un tema general de inicio. Ahora, los temas que voy a tratar hoy son particularmente distintos a los demás y cada semana serán tratando dones espirituales distintos para poder tener una gama de lo que justamente la Escritura habla al respecto. Otro parámetro general es lo que indica el apóstol Pablo al inicio de Efesios capítulo 4. ¿Qué dice la Escritura allí? Él mismo constituyó a unos, es decir, Dios es quien da los dones espirituales a sus hijos. Él es soberano en la determinación de ello. En el ejercicio de su voluntad, Él decide a quién da. Y por eso aquí encontramos una doble premisa inicial. Es Dios quien da los dones espirituales, yo no los elijo. Yo quisiera tener este don, yo quisiera tener este ministerio, pero Dios a ti no necesariamente tiene que darte el don que tú quisieras. Dios soberanamente determina a quién le da cuál don espiritual. Ahora tampoco, y es una segunda premisa, cada creyente tiene todos los dones espirituales. Entonces no esperemos tener todos los dones espirituales de los cuales vamos a estar hablando y refiere la Escritura, porque lo que sí dice es que por lo menos tenemos cada uno un don espiritual. Tal vez tengamos dos, tal vez tengamos tres, tal vez tengamos más, arrancamos con uno y será la voluntad del Señor que tengamos uno o más. La tarea nuestra como creyentes, ¿cuál es? Es descubrir cuál es el don espiritual que el Señor nos ha dado y acorde a eso debe haber un ministerio en la iglesia o crear un ministerio acorde a ese don y entonces comenzamos a servir y con mi servicio yo crezco espiritualmente pero también la iglesia es edificada. Ahora, como se desarrollan los dones espirituales en el marco de la iglesia,
Todos podemos verlo, todos somos testigos de ello. Un teólogo, un autor que es Lacey, él dice al respecto en su libro lo siguiente, trato solamente una sección. Dice, toca a la iglesia ponerlos en su lugar, habla de los miembros de los creyentes que han reconocido su don, y reconocer su vocación es la obra de la iglesia misma. Para entender el contexto y de qué está hablando Lacey aquí. Es decir, si Dios le da a cada creyente un don espiritual y cada creyente tiene que reconocer cuál es el don espiritual y entonces ejercer un ministerio, ¿verdad? Acorde a ese don, ya, esa es la tarea de creyente, ya Dios dio. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Reconocer efectivamente que ese creyente tiene ese don y lo va a ver por los frutos, por la evidencia. Y entonces la iglesia está validando efectivamente tienes ese don ministerial porque se nota, es obvio, es evidente. Todos crecemos con el ejercicio ministerial de tu servicio, de ese don puesto en práctica. Entonces hay, diríamos, una labor complementaria a la del propio creyente, que está llamado a servir de acuerdo al don, sino que también la iglesia va a decir, efectivamente, eres una bendición con tu ministerio y con ese don espiritual que Dios te ha dado, es el correcto y estás en el lugar idóneo, porque algunas veces podemos ser conscientes del don espiritual que tenemos, pero estamos en un ministerio equivocado. Y entonces para que podamos realmente ser de bendición especial, hay que reubicar al hermano al ministerio acorde a ese don y que sea de mayor bendición. Y esa también es tarea justamente de ¿quién? De la iglesia, hacerle ver eso. Ahora, no todos, así que como cuando somos bebés no nacemos caminando, ¿verdad? Primero gateamos, vamos ahí tratando de pararnos, luego ya caminamos. Uno, ¿cómo realmente llega finalmente a descubrir que efectivamente tiene un don espiritual? En la cancha, en el ejercicio, en el ministerio, no hay otra. O sea, hay un taller que estamos evaluando ponerlo nuevamente en práctica, un taller que dura 2 o 4 horas, no me acuerdo, pero es extenso, pero nos da varios ítems y pautas a cada persona de qué don, por dónde es mi perfil, cuál es el área ministerial y qué don yo podría tener. Pero finalmente yo voy a validar y la gente también va a decirle a la congregación es, efectivamente tienes tal o cual don cuando lo ven en el ejercicio mismo. Y no hay manera de saber de buenas a primeras si tú no lo estás ejerciendo. Entonces, como todo en todo servicio, alguna vez aprenderemos por primera vez y luego irás desarrollándolo. Y allí también habrán las observaciones. Ahora, el propósito justamente de estos dones espirituales es que no solamente nosotros adoremos a Dios por medio de su servicio, sino también de que todos crezcamos espiritualmente y de manera integral como creyentes. Por eso, al inicio de esta serie quiero tratar lo que se conoce ya comúnmente como ese ministerio quíntuple, del cual hablan las Escrituras. Me refiero a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La semana siguiente estaremos hablando de otros dones en otros capítulos, otras epístolas, ¿ok? Entonces va a ser todo complementario. Pero hoy estaremos hablando de estos 5 ministerios. Apóstoles, tú ves ahí en pantalla la traducción, el origen, el griego, etcétera, y esa definición que es delegado, embajador del evangelio, un comisionado con poderes, enviado, un mensajero. Ahora bien, ¿a quién se consideraba apóstol? Porque hoy incluso escuchamos, ¿verdad? El apóstol tal, ¿será así? ¿Será cierto esto? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿a quién se considera un apóstol? Bueno, hay 2 premisas a considerar. La primera, el contexto. Se consideraba apóstol a aquellos que fueron directamente llamados por Jesús para este fin. Tú recordarás que Jesús tenía 12 apóstoles, ¿verdad? Lucas capítulo 6 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos, está haciendo referencia a Jesús que tenía muchos discípulos, muchos seguidores, pero ¿qué dice? Y escogió de entre esos discípulos, escogió a 12. A 12 de esos discípulos escogió. ¿Y qué pasó? Y a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, hay una referencia de que básicamente tenía que cumplir un requisito para ser un apóstol, ser llamado directamente por Jesús. La otra,
que hubiera sido un testigo presencial del ministerio de Jesús, ese ministerio terrenal entre nosotros. Recordarás, Judas traiciona al Señor y se elige un sucesor, libro de Hechos de los Apóstoles. Es elegido Matías. Ahora, considera justamente esas atingencias que tienen los apóstoles para elegir a este sucesor. Y lo cita Lucas en el libro de Hechos, que dice, Hechos 1. Es necesario, pues, está en el debate, ¿no? Están todos ellos antes de la elección. Es necesario, pues, que de estos hombres, que también habla de esos discípulos que están post resurrección, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y después de los procedimientos y de elección, ya sabemos que esto recae, dice, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ok? Singularmente hay alguien que también se hace llamar apóstol. ¿Es el apóstol? Pablo, ya está. Dice, bueno, pero no estuvo allí. Y es interesante que varios tratadistas hacen la tingencia justamente que menciona Pablo, porque fíjate, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, les escribe lo siguiente. 1 Corintios capítulo 9. Y hay muchos pasajes más. Muchas epístolas del apóstol Pablo empieza diciendo que es apóstol. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Ahora, ¿cuándo vio a Pablo al Señor? ¿Cuándo? Camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Resucitado. Es la aparición que él y que todos los tratadistas hacen justa inteligencia. Es el momento. Y es la referencia por la cual él también puede ser considerado apóstol allí. Ahora, es importante precisar cuál era la labor principal, la misión, ¿no? De estos apóstoles. Básicamente, la labor principal era cimentar las bases doctrinales de la iglesia emergente, la iglesia del primer siglo. Lo que se conoce en el mundo como la doctrina apostólica, ¿no? Que explicaba justamente qué y replicaba las enseñanzas de Jesús. Recuerda, los apóstoles eran discípulos que habían aprendido directamente de Jesús y la tarea es esto que aprendí, también ahora se lo comparto aquí a la iglesia emergente que está allí post resurrección de Jesús. A esa iglesia naciente le comparto y le enseño. Y esta enseñanza doctrinal que transmito, lo que recibí transmito, entonces justamente esa era la tarea. Un autor, Samuel Pérez Millos, en su libro justamente de este tema, dice lo siguiente en este marco. En este caso concreto, y habla del apostolado, dice, está dotando a hombres con el don de apóstol para el ministerio fundacional de la iglesia. ¿Okay? Para el ministerio fundacional de la iglesia. Hay un pasaje muy conocido, Hechos capítulo 2, que dicen, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, que era justamente la enseñanza apostólica, la doctrina apostólica. Esto que ellos recibieron están compartiendo ahora con esa iglesia que recién nace siglo I. Entonces, a esta tarea se abocaban. Recuerda, era tan importante esa transmisión correcta que siempre Pablo va a repetir en diversos pasajes, voy a citar solamente uno, que se guarde la unicidad doctrinal. Efesios 4 dice, y de esto creemos, por ejemplo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, a un Señor, creemos en esto, en una fe, en un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y hay un sinnúmero de pasajes que también hacen un listado de temas en los cuales en esto enseñamos, en esto hacemos énfasis. Este es el tema doctrinal que tenemos que tener siempre presentes, todos en común. Aquí no hay diferencia, aquí no hay divergencia. Esto cree la Iglesia de Cristo. Y entonces esa era la enseñanza que transmitía justamente los apóstoles al inicio de su ministerio. Dado este enfoque, entonces, para muchos, interpretación correcta es que este don ya dejó de estar en vigencia, porque era aplicable solamente para esa fundación de la iglesia
cristiana, ¿no? Para ese momento, ese tiempo fundacional de inicio, en que tenían que velar por el celo en la transmisión. Sin embargo, diríamos, vamos a hacer un alcance adicional. Otro significado, etimológicamente hablando, del griego que encontramos allí es también de apóstol enviado, ¿verdad? Enviado. Y un enviado es alguien que le encomiendas algo con una misión. Si hay un enviado, hay un enviador. Si hay un enviado, hay un propósito que cumplir por el enviador. Si hay un enviado con un propósito, cumplía la labor, tiene que dar cuenta y darle cuenta al enviador de lo que hizo. Hoy esta figura la conocemos, la llamamos ¿a quiénes? A los misioneros. Y justamente tú vas a encontrar muchas veces en esta función de enviar y después darme cuenta, empezando con Jesús. Jesús comenzaba a enviar a sus 12 y decir, vayan esto, no lleven nada de dinero, no lleven alforja, no lleven nada, etc. Y después decía, bueno, ahora sí lleven. Después no solo con sus 12, después envió a los 70. Y después los 70 vendían de Jesús y decían, mira, hasta los demonios se nos sujetan, etc. Daban cuenta de lo que estaba aconteciendo tras ir y luego volver y dar cuenta. No sucede solamente en la época de Jesús, sino que esto se prolonga a la iglesia de Pristina. Si vemos, por ejemplo, un capítulo básico en Misiones, Hechos capítulo 13, que dice allí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, y sigue el pasaje hablando de ese envío que hace el Señor por medio de su iglesia, y entonces son enviados. Hay un enviador que es la iglesia del Señor, hay enviados y se le encarga tal, y ellos después vienen y dan cuenta a la iglesia enviadora. Ese pasaje es básico y texto elemental que se trata en las misiones. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento desde la perspectiva de alguien que es enviado. ¿Ok? Lo que se espera es que son enviados a lugares no alcanzados. A lugares no alcanzados. Tenemos otro aquí, profetas. Van a ver en pantalla la etimología, el significado. Para algunos una traducción básica es uno que predice y otro es un orador inspirado. Ahora, popularmente un profeta puede ser leído como alguien que anticipa los hechos venideros, ¿verdad? Bueno, ese es el común de los mortales, que puede decir casi hasta que me estás adivinando. Pero no, bíblicamente eso no es lo correcto. ¿A qué se refiere aquí? La interpretación correcta es de uno que habla por otro. Esa es la labor profética. Uno que habla por otro, pero en un sentido particular. Es quien habla en nombre de Dios, habiendo primero recibido de Dios el mensaje a entregar. Es eso. Una definición sobre este don espiritual lo encontramos así. Son aquellos quienes reciben un mensaje de Dios y lo transmiten con fidelidad a quienes son sus destinatarios, siendo guiados en su declaración y autenticación por el Espíritu. En las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, tenemos una infinidad de relatos bíblicos en los cuales Dios está hablando con un hombre en particular y que le dice, haz esto, haz lo otro, esto habla al pueblo y ese hombre lo refiere. Hay un sinnúmero de pasajes que tú puedes encontrar. Uno de ellos, Éxodo 6. Está hablando Dios con Moisés. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy el Señor, y yo os sacaré por debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esto que dice, por tanto dirás a los hijos. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés le repite al pueblo lo que le dice el Señor. O sea, esa es la tarea profética. Es lo que recibo del Señor, no lo que yo creo. Mira, estoy evaluando la situación y yo les voy a decir esto, me parece esto. Eso no es. ¿En qué consiste? Es el mensaje recibido de Dios, tal cual yo lo transmito al pueblo, al destinatario. En eso consiste la labor profética. De esta manera, por eso dice, habló Moisés a los hijos de Israel. No más, no menos, sin agregados. O sea, esta es la tarea.
Lo encontramos en diversos pasajes de las Escrituras y si vamos hasta los últimos libros, que son los libros proféticos, tú abres los libros e incluso ahí empieza, habló el Señor, ¿verdad? A fulano de tal y le dijo, esto, hace esto y lo siguiente. Un ejemplo entre muchos, Jonás, ¿no? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive y continúa y le da el mensaje, ¿no es cierto? Es esa la figura que nos debe quedar claro. ¿Cuál es el entorno y el contexto del don de profecía? El profeta es aquel que recibe el mensaje de Dios y tal cual yo lo transmito al destinatario final. No le agrego nada, este es el mensaje y hay que ser fidedigno al mensaje que recibí para yo darlo. Esa es la tarea profética. Esa es la tarea profética. Ahora bien, hay que ver también la actitud y un corazón correcto en el ejercicio ministerial. Hay personas que, y como se dice en el ministerio, lo importante no solamente es empezar bien, sino terminar bien, porque puedes empezar bien y terminar mal. Un caso, Balaam. Balaam está ahora reunido con Balac y Balac ve que el pueblo de Israel viene y pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y entonces allí en Números capítulo 22 dice, Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, porque Balac lo citó para que maldiga al pueblo. Mas le dice, mira la actitud de Balaam, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. O sea, hay una determinación. O sea, si esto es lo que recibo, no puedo decir otra cosa. Y él respondió y dijo más adelante, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. O sea, ese celo particular que se halla aquí y se halla en todo profeta es el que tiene que considerarse siempre. Lo que yo recibo del Señor es lo que transmito. No hay más. En eso consiste la labor del profeta. Ahora, hay que distinguir estos tiempos en los cuales la revelación de la palabra todavía no se había dado, ¿verdad? No tenemos testimonios escritos. Y entonces los testimoniales completos, al no estar, se daban muchas veces entonces en forma oral. Ahora, ¿de qué se hablaban? De los asuntos venideros para la iglesia, de la doctrina eclesial, y entonces encontramos justamente de que así se transmitían. Singularmente, y bajo esta lectura, entonces diríamos, bueno, entonces este es un don y un ministerio que tampoco hoy ya está vigente. ¿Por qué? Porque ya toda la palabra ha sido revelada, ¿no es cierto? Ya toda la palabra ha sido revelada, entonces ya no está vigente. Ok. Ahora, ese también es un acercamiento como se dio en el primer acercamiento respecto de la labor apostólica. Pero como en la labor apostólica también hay una variable, aquí también. ¿Y cuál sería el acercamiento actual? Es el ejercicio profético actual, la predicación. ¿No? La predicación. ¿Por qué? Porque es justamente que está transmitiendo lo que es la palabra del Señor. Ahora, ojo, hay un sinnúmero de ítems y variables que también tiene que tenerse presente aquel que ejerce el don de profecía, que es la predicación hoy. Por ejemplo, quiero que veas uno. 1 Corintios 14. Ahí dice la palabra. Pero el que profetiza está hablándole a la iglesia de Corinto, del Nuevo Testamento. Ojo, no es ayer, sino hoy. Habla, ¿qué dice? El profeta habla a los hombres, ¿para qué? Este propósito, para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tiene que tener también siempre estos propósitos. Tal vez no todos, pero por lo menos uno de ellos. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Por eso es que justamente se requieren de intérpretes de lenguas. Pero acá algo más dice. Pero el que profetiza, ¿qué dice? Propósito. Propósito al momento. Tiene que finalmente edificar a la iglesia. Otro objetivo. Eso también. Ahora, no se trata de que se diga o no se diga tal cosa. Se evidencia en el ejercicio ministerial. Otro ejemplo, Hechos 15, dice allí, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hay un ejercicio permanente. Ahora, para muchos también entendidos y tratadistas, esto también leyendo, es interesante esta variable respecto de estos dos ministerios y estos dos dones.
hay una vinculación estrecha entre el ministerio apostólico y el ministerio profético de los orígenes de la iglesia cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos básicamente van a cimentar la doctrina y la fe de la iglesia, de esa iglesia naciente, ¿no? Esa iglesia post Jesús resucitado. Si tú lees Efesios capítulo 2, y hay otros pasajes, dice, edificados, está escribiendo Pablo a la iglesia en Éfeso, los creyentes, dice, somos edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y los profetas, que es la enseñanza. Esa enseñanza que se instituyó en ese primer siglo, y sobre esto, ¿qué cosa se hace? Se sobreedifica. Y entonces esa labor profética y apostólica inicial, que justamente precluyó en su momento, sirvió como base para que siga adelante luego la iglesia de Cristo. Hoy ya toda la palabra de Dios ha sido revelada, entonces esto ha cambiado. Pero tenemos que tener cuidado con aquellos que son, digamos, autolevantados, que tienen ambiciones personales, que dicen que esto, lo que dice el Señor, etcétera, ¿verdad? Fíjate lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2. Y es como una advertencia a la iglesia. Cuidado, pero hubo también, ¿qué dice? Falsos profetas. ¿Entre dónde? Entre el pueblo. Como habrá entre nosotros también, ¿qué cosa? Falsos maestros. Entre el pueblo de Dios. ¿Ok? Dice que introducirán encubiertamente, es una palabra muy peligrosa, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y es por eso que justamente siguen una serie de variables a considerar, que de allí que se requiere también la validación ministerial, ¿no? Del ejercicio de los dones por parte de la iglesia. Fíjate lo que dice el apóstol Juan allí en su primera Juan capítulo 4. Dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino que dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y entonces, ponlo a prueba, verifica, valida, corrobora. Esa es tarea de la iglesia, para no caer en engaños y no desviarnos de la verdad, no desviarnos de esos basamentos que se instituyeron para la iglesia. Otro don, evangelistas. Aparece en pantalla también, básicamente es un predicador del evangelio. ¿Ok? Es un predicador del evangelio. Es quien anuncia, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas, la noticia de salvación. ¿Ok? Entonces, en un sentido es una prédica, pero no como aquel que transmite sobre todas las temáticas que pudiera haber, sino básicamente su enfoque está en uno solo. ¿Cuál es? La salvación de los hombres. Ese es el enfoque del evangelista. A diferencia del profeta, del predicador, solo tiene un enfoque, la salvación de los hombres. Y su mensaje y su proclama es solamente a ello atiende. ¿Ok? Entonces, si es así, ¿quién es su público objetivo? Los inconversos, pues. Los inconversos, ¿verdad? Los alejados de Dios. Los que le han dado la espalda a Dios. Ellos son el público objetivo de los evangelistas, los que tienen este don. Ahora tú le puedes decir, ven a la iglesia, hay un teatro, podemos compartir contigo, hay un breve mensaje. Es un medio, pero aquí no están los inconversos. Los inconversos están ¿dónde? Afuera. Y estando en el mundo los inconversos, a quien debe justamente proclamarle el evangelista, entonces es interesante que es un ministerio que no se suscribe y se limita a un espacio, a un tiempo, sino que trasciende el tema urbano, el tema nacional, sino incluso internacional. Como decimos en Misiones, el límite es hasta lo último de la tierra. Porque en todo lugar hay hombres que aún que no han rendido su vida al Señor. Y esa es la tarea del evangelista, porque tiene un solo enfoque: la redención del hombre por medio de la predicación de las buenas nuevas. La obra la hace el Señor por medio del Espíritu Santo, que convence pecado, justicia y juicio. Pero ese evangelista predica las buenas nuevas. Ahora,
Ello no nos exime a nosotros de predicar también, pero no necesariamente tenemos el don de evangelista, aunque evangelizamos. Pero hay algunos que sí tienen ese don. Felipe, por ejemplo, era uno de ellos. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 8. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Recuerda que hay un hombre que está allí con su carreta y no entiende lo que lee, y va Felipe guiado por el Señor y le explica, ¿verdad? Es interesante la forma. Toma al sujeto que va a recibir la palabra. ¿Dónde estás? Ah, estás en esto. Te explico. Y no me quedo tratando el tema que era donde te habías perdido tú. Lo llevo desde ese punto, lo llevo a exponerle las buenas nuevas de forma tal que ese hombre acepta al Señor. Porque ese es el enfoque del evangelista. No nos quedamos hablando de tu tema. El evangelista siempre va a llevarlo ¿a quién? Lo va a llevar al Señor. Y es lo que vemos aquí justamente con Felipe, ¿no? En esa conversación, pues este hombre le dice, bueno, pues que entonces, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces se bautiza. Si tú sigues leyendo la Escritura, ¿qué dice? Pero Felipe se encontró en Azoto, fue llevado por el Señor, por el Espíritu Santo, y pasando, dice, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es decir, no es que predicara solamente, sino que estaba anunciando las buenas nuevas específicamente, evangelista. ¿Te das cuenta? Porque su prédica es puntual, va a un tema, tiene un solo bull: llevar el evangelio a toda criatura. Eso es. Ahora, hay que distinguir por eso la tarea que tiene todo creyente, que es compartir el evangelio, ¿no? Todo creyente tiene que compartir el evangelio, aunque no tengamos este don de evangelista. La iglesia en sus inicios sufrió muchas persecuciones, pero cuando sufría persecuciones era porque no estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer, y entonces los echa a correr. Hechos 8, uno de tantos ejemplos. Pero los que fueron esparcidos a causa de la persecución, ¿qué iba haciendo la iglesia? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, ¿todos tenían el don de evangelismo? No, pero todos tenían al Señor en su corazón, en sus vidas, y compartían su fe y su esperanza. Iban anunciando el evangelio, aunque no tuvieran todos el don de evangelismo. En este contexto, un autor, Warren Wiersbe, dice lo siguiente: el hecho de que un creyente no posea este don no lo exime de sentir la carga por las almas perdidas ni de testificarles. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que compartir mi fe, ¿no?, con otros, así no tenga el don de evangelista. El que tiene el don de evangelista lo va a hacer con mucha más facilidad, más asertivo, etc. Pero no me exime a mí de no evangelizar también. Pastores. Recordemos que dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿verdad? Pero la parte final dice, y a otros pastores y maestros. Hay una I copulativa que junta estos dos. Y es interesante que cuando también se habla de pastores, se pone como un requisito que quien es pastor también es necesario que sea también maestro de ¿qué? La palabra. Y lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué es un pastor? Lo vemos ahí. Es uno que conduce un rebaño, es un pastor, porque es literalmente el contexto y el idioma. Pero, ¿cuál es el rebaño? Dice allí, es la iglesia que preside el pastor, ese rebaño, es una analogía lo que está planteándose aquí, ¿verdad? Hechos capítulo 20, ¿qué se menciona? Por tanto, mirad por vosotros, está hablando justamente a los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Un propósito. ¿Para qué os ha puesto? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es de ustedes, la iglesia es del Señor. Ustedes tienen una responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Es apacentar a la congregación, a la grey. Apacentar, ¿qué significa? Conlleva llevar pasto. Es que no les vamos a dar pasto, ¿verdad? Sino se refiere a qué? Al alimento espiritual. Al alimento espiritual. Ahora, esto es justamente, se realiza mediante
el compartimiento, la transmisión de la palabra de Dios. Y esa es la labor que realiza justamente el pastor. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios se instruye, ¿no?, a la congregación. Hay un tema de enseñanza, hay un tema de protección, hay un tema de previsión, de corrección y aún de disciplina para la grey en general. Primero de Pedro capítulo 5 dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios. Otra vez está hablando de los pastores y habla de la tarea. Pero fíjense, de algunas acotaciones dice, esto tienes que hacer como pastor y estas cosas deberás velar para cuidarte de no hacerlas porque no está bien, pastor. Le dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Perfecto. Ya la apaciento y la cuido. Esa es mi tarea. No por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, por intereses, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, con autoritarismo, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo digo, sino siendo ¿qué? Ejemplos, ¿no? De la grey. Siendo ejemplos, dando testimonio. Entonces, hay pautas que dicen, esta es la tarea, sí, en términos generales, hay un sinnúmero, no solo de tareas, indicaciones para los pastores. Incluso hay capítulos en que donde tú encuentras la pésima labor de un pastor, ¿no?, y pastor de ovejas, que hace una analogía con el pastor ministerial, lo vas a ver en el Antiguo Testamento, y tú vas a encontrar también los requisitos ya para los pastores oficiales, en primera de Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, y tú puedes ir revisándolos también en casa, allí, para entrar en más detalles. Entonces, no solamente nos dice esto ejerce, sino también hay una serie de pautas que son necesarias cumplirlas cuando uno ya está en el ministerio, diríamos, oficial, ¿no? No obstante, recordemos que como es la labor del cuidado de la iglesia por medio de la palabra, entonces se demanda que el pastor también sea un conocedor de la palabra, un maestro de la escritura. No puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque pastorear implica ello. Ahora, no todos necesariamente los que finalmente pueden tener el don de pastor, porque recuerdes, Dios da a quien Él quiere, ¿verdad? Van a terminar necesariamente en un ministerio oficial, en una iglesia, como un pastor reconocido. Pero puede tener ese corazón pastoral por ese don de pastor. Y tenemos por eso nosotros a los guías del grupo pequeño. Antes teníamos a los hermanos que ayudaban en las clases de verdades fundamentales, cuidando justamente a los recién convertidos, a los recién llegados al Señor en esa etapa de preparación por 8 semanas. Y así. Entonces, no todos van a terminar en un ministerio oficial. Sin embargo, puedes tener el don pastoral porque te lleva ¿a qué? A cuidar a tu hermano en la fe. Ahora, por último, entre tantas observaciones, regulaciones y demandas que tiene un pastor, también el pastor tiene que aprender a sujetarse a sus autoridades y entre ellas decir, ok, esto hago. Fíjate lo que dice la carta a Tito. Está escribiéndole Pablo de pastor a pastor y Pablo dice Tito capítulo 1, por esta causa te dejé en Creta, ¿no? La locación. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. Hay algo mal que tienes que corregir aquí, ministerialmente, Tito. Ese es el encargo, ¿ok? Por esto te dejé aquí. Y que además establecieses ancianos en cada ciudad, ¿sabes? Ya te dejo, Tito, tú te encargas. No, te quedas y vas a hacer esto. Entonces, pautas también del ministerio pastoral, ¿no? El tema de las relaciones y las dependencias aún ministeriales. Pero no solamente encontramos pastores, sino finalmente maestros. Ya nos venció el tiempo, vamos a correr. Tú ves allí también instructor, doctor, maestro, padre, porque incluso habla de un padre de familia, etimológicamente, porque el padre de familia está llamado a ser maestro de quién, de sus. ¿De quién está llamado a ser el papá? Maestro de sus hijos. No el maestro de escuela dominical, ¿eh? El maestro encargado de velar por la instrucción de sus hijos es el papá, no el maestro. El maestro de acá te ayuda. La tarea es nuestra como papás. No olvidemos eso nunca. Ahora, vemos también entonces que el pastor tiene que también ser maestro. Necesariamente, digamos, es una persona que tiene este doble requisito cuando entra, digamos, a un ejercicio ministerial activo.
independientemente de que tiene el don de pastor. Por ello, es tan importante que fíjate lo que dice la carta de Pablo a otro pastor, a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. Y entre otras cosas, que habla del requisito de un pastor, que dice, el pastor debe ser una persona que es apto para enseñar. Apto para enseñar. Por eso es que para ser apto para enseñar no tiene que ser un neófito, un nuevo, alguien que desconozca, sino que alguien que conozca perfectamente, alguien que maneje. No cualquiera puede ser pastor por eso. ¿Ok? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Yo sé mucho más, yo sé más que otros y es más, ya no necesito ni siquiera capacitarme. Ahora, este don de maestro no implica que conozca ya todo, porque es imposible que conozcamos todo, pero lo que nos demanda es que cada día debemos ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo cada día más. Acercarnos en secreto de Dios, siendo diligentes, comprando materiales para estudiar nosotros mismos. Y entonces eso. Ahora, el don de maestro aquí habla de maestro, ojo, de las escrituras. No es que tú tienes un PhD y eres maestro de universidad y dices, yo también voy a ser maestro en la academia bíblica. No necesariamente. El no necesariamente tiene que ver con que tengas o no tengas el don de maestro, no con que tengas un grado académico. ¿Ok? Entonces, el que tú sepas ingeniería, cibernética, la ley del espacio, y seas docente universitario o maestro en un colegio, no te hace necesariamente maestro en la iglesia. Para ser maestro en la iglesia tienes que tener el don de maestro, porque lo que se enseña es las escrituras, que es otro tema, el tema secular. Entonces, no confundamos los tipos de maestro, ¿ok? Para que nos quede solamente claro, es algo obvio, pero mejor que sea expreso, ¿ok? Entonces, hay muchos problemas que surgen en una iglesia cuando justamente no se explica debidamente las cosas y hay un sinnúmero también de posibilidades de errores y de problemas. Y la iglesia de Corinto es una de ellas. No podemos entrar en más detalles por razón del tiempo, pero hace ya algunos años, cuando estaba en el seminario, escuché algo en esta clase, en una clase, pero quiero hacerte una pregunta, a ver si a manera de recopilación final, estamos terminando. ¿Quién da los dones del Espíritu? Dios. ¿Cuáles y cuántos dones puede escoger cada uno? ¿Ah? Ninguno, pues, porque uno no elige, sino Dios te lo da como Él quiere soberanamente. Le pregunta con trampa. Claro, pues, a ver si estamos atentos. Uno no puede elegir, depende de Dios, que Él da como Él quiere. Lo que tenemos es por lo menos todos uno, y nos trataré de descubrirlo para poder servir, ¿ok? Entonces, podemos tener uno como podemos tener más. 2, 3, 4, tampoco depende de nosotros, sino de quién, de Dios. Que Él en su soberana voluntad dice, te doy más. Dios sabrá, ¿verdad? ¿Por qué nos dio? Que también es mayor responsabilidad. No es que tengan base y te lo guardes, sino tienen mayor responsabilidad. Ahora bien, en una clase encontré, una clase de pastorado, ahí en el seminario, quiero que sea esta figura, un cuadrito, hablan de una tarea de la que hace el pastor comúnmente, un pastor, un desarrollo ministerial. Y tú ves allí 4 variables que realiza un pastor. Tú ves allí que es pastor, es maestro, es predicador y es administrador. Ahora, no necesariamente porque tengas los 4 dones, hay un don de administración, también lo vamos a ver más adelante, en otra semana. Tú tienes que tener los 4 a un nivel top, ¿no? Si no, tú puedes desarrollar un don más que el otro, ¿verdad? Más que el otro. Y entonces, aún eso se va a evidenciar en tu ejercicio ministerial. Y está bien. Lo que les quiero decir justamente es que nosotros como creyentes, si llegamos a descubrir que tenemos no solamente un don, sino 2 o más, no pensemos de que todos necesariamente van a ser igual de maravillosos en ejercicio, porque puede que uno lo tengas más desarrollado. Depende de otros poner diligencia en prepararnos y capacitarnos para ello, y también del Señor en su gracia, que digamos, este es el don que tienes más fuerte. Termino con este pasaje que fue la base, Efesios 4:11.
Y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La semana siguiente veremos otros dones del Espíritu, y la siguiente otros dones del Espíritu, y la siguiente otros dones del Espíritu, también por otros pastores. Pero tarea nuestra, ¿cuál es? Es poder ir conociéndolos y llegar a descubrir delante del Señor cuál es el don espiritual que Dios me ha dado. ¿Y para qué? Para ponerlo en ejercicio, en práctica. Y para eso, al final, la iglesia va a poder compartir contigo un rol de una feria de servicios, un rol de oportunidades donde cada uno poder empezar a servir y no quedarnos todos en la banca, sino todos estar en la cancha, porque eso es lo que el Señor quiere, porque para eso nos da el don espiritual, para que lo pongamos al servicio y de esa manera todos somos edificados y todos crecemos juntamente. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y quiero invitarte allí un instante que tú puedas orar a Dios de manera personal. Si tú has identificado ya un don espiritual que Dios te ha dado, dile gracias Dios. Gracias porque yo puedo reconocer en mi vida que tengo este don espiritual. Si tienes más de uno, dale doble gracias. Recuerda que es de gracia incluso ese don que has recibido. Y esta es la pregunta, ¿estás sirviendo en un ministerio con ese don que Dios te ha dado? Entonces, esa es una respuesta que tienes que ir dándole al Señor de manera práctica. Entonces, no basta que reconozcas y sepas y seas agradecido, sino de agradecimiento demuéstralo con la práctica. Y anda orando, diciéndole, Señor, muéstrame un lugar donde puedas desarrollar este don que tú me has dado. Y del otro lado, si tú no has reconocido todavía tener un don, entonces dile, Señor, anda mostrándome a través de estas semanas qué don espiritual podría tener yo. Y llévame a un lugar donde pueda comenzar a poner en práctica a fin de ponerlo en práctica, descubrirlo y que sea corroborado también por mis hermanos en la fe. Porque todos estamos llamados a servir. Haz una oración por eso allí, en uno u otro sentido, que sea una oración personal.